Y ahora también hay que cambiar el perfil de los virreyes. Y este perfil de los virreyes ya no son de la nobleza, ya no son los Mendoza, ya no son los Velasco, ya no es el conde de Moctezuma, ya no es el duque de Albuquerque, ¿no? Ahora son fundamentalmente militares, administradores, como los Gálvez. Es el perfil del virrey, hombres de acción, hombres que van a impulsar las llamadas reformas borbónicas. Detrás, desde luego, de Matías de Gálvez y de su hijo Bernardo está la acción de José de Gálvez. ¿Y quién es José de Gálvez? Pues el gran visitador de la Nueva España, que primero va a ver in situ qué es lo que se necesita hacer en América, vive ahí varios años, hace estudios profundos que hoy estamos conociendo, propuestas, está visitando tribunales, viaja, se toma nota, en fin, y cuando llega a España como secretario universal de Indias, pues comienza una labor de transformación institucional importantísima, pero sobre la experiencia, sobre el conocimiento. Y esta transformación que va a llevar a cabo José de Gálvez requiere de instrumentos, gente afín a su idea de transformar por vía del derecho, de ir haciendo madurar y modernizar a la sociedad novohispana en general americana. El establecimiento de intendencias, el establecimiento de las comandancias de provincias internas del norte, oriente y occidente, que van a cambiar mucho durante el tiempo, la disminución de los poderes virreinales, el establecimiento de los superintendentes de la Real Hacienda, la modificación, la creación de los regentes en las audiencias, la creación de nuevos virreinatos, el establecimiento de limitaciones de capitanías generales bastante autónomas como Venezuela y Chile. Bueno, y seguimos, entre otras en materia religiosa, desde luego, la expulsión de los jesuitas, que tanto iba a dar que hablar en América. Todo esto requiere hombres, y desde luego, pues a quién iba a confiar José de Gálvez en el reino novohispano, sino en su parentela inmediata, porque ahí se da uno dando cuenta de que efectivamente la Nueva España es el lugar necesario de la transformación, pues para simplemente querer preservar los dominios americanos para la corona española. ¿Por qué? Porque para finales del siglo XVIII, sin duda, la amenaza del norte del septentrión americano es ruso e inglés. Ruso e inglés. Ya están descendiendo los rusos por Alaska y los ingleses siguen por el Oregón y están penetrando todavía antes de la independencia norteamericana, sobre todo después del triunfo de la Guerra de 7 años, cuando prácticamente le rompen la presencia a Francia, su presencia en España, en América. Pues prácticamente ¿quién va a detener a los anglosajones? Entonces esto habla pues de la necesidad de contar con hombres ilustrados, hombres conformes de que es posible transformar con el derecho, con la ley, con la acción política, con la acción económica, una sociedad. Y sin duda es el papel que representan estos hombres como son Bernardo y Matías de Gálvez. Ahora bien, la opción militar también fue una opción que necesariamente se tenía que fortalecer. La formación del ejército novohispano también es una de las grandes reformas borbónicas del siglo XVIII. Y ya se habla de militares de carrera, ya se habla de cuerpos de regulares, se ordenan las milicias provinciales con población nativa, y precisamente estas fuerzas militares son las que van a conducir el proceso de la independencia. Criollos e indígenas al servicio de la corona y criollos e indígenas rebeldes a la corona. Es decir, estamos encontrando prácticamente las mismas conformaciones sociales en unos ejércitos que en otros. ¿Por qué? Porque las tropas expedicionarias van a llegar muy tardíamente a la Nueva España, pero ya se habla pues de un cuerpo de regulares. Los milicianos, no por ser milicianos, no están sujetos al fuero militar y están fijos a una reglamentación propia de los militares. Esto es también una novedad que sin duda responde a las necesidades de salvar al imperio. Pero esto que estaba claro, que lo tenían claro ante quién había que salvar el imperio, esta claridad de miras que tiene José de Gálvez, que quizás también tuvo el propio conde de Aranda, yo creo que también lo tuvo, se va a perder totalmente con Godoy y se va a perder totalmente ya en el periodo de Carlos IV y de Fernando VII, donde lo que priva, lo que es fundamental es los problemas y los asuntos de la península, y yo diría que hasta los pleitos familiares.
Y aquí sí es donde España perdió la óptica y no supo oír los reclamos de los americanos. ¿En qué consistían estos reclamos de los americanos? Son muy sencillos. Tampoco hay que bucear demasiado en los papeles para tratar de encontrar el hilo negro. Lo que los americanos querían era, primero, que se les reconociera mayor autogobierno, mayor presencia en el gobierno. Una presencia que habían tenido en los siglos XVI y XVII. Y que los Borbones, que finalmente encabezan una unidad de Estado más centralizado, y bueno, estoy hablando ahora sí que le estoy enseñando el Padre Nuestro al Papa, ¿verdad? Porque ustedes son españoles, entienden esto perfectamente, y significaba la unidad estatal y la vinculación más vertical, más jerárquica con las autoridades metropolitanas. Es decir, el viejo esquema de autonomía, de autogobierno de los Austrias va dando paso a modernas formas de control político que son mucho más verticales y más directas. Y entonces aquí para España le fue más fácil funcionar con un sistema de burócratas. Ya hablé de lo bueno del sistema, sus grandes virreyes, pero también es cierto que una parte de ese sistema de control pasa por una serie de funcionarios secundarios, muchos de ellos provenientes de la península, y pongo el ejemplo típico del personaje que estamos platicando hoy en la mañana con Manolo, que es Eusebio Ventura Beleña, un oidor de la audiencia de Nueva Galicia, que se convierte en un actor importante en el establecimiento de estas reformas borbónicas. Bueno, ahí hay una serie de funcionarios intermedios muy burocráticos que le están cerrando el paso a los criollos. Le están cerrando el paso a los criollos y que están, y aquí estamos en el Cabildo Municipal, también otra de las víctimas del centralismo político de la modernidad, le están cerrando el paso a las autonomías municipales, que en América son muy distintas a las de España. En España las autonomías municipales están finalmente consagradas por los fueros, ¿no? Los fueros tradicionales de los españoles, quizás más en el norte que en el sur, pero también en el sur están los fueros españoles, la ciudad privilegiada por un estatuto jurídico particular, ¿no?, que limita al monarca. En cambio en América no. En América los estatutos municipales no limitaron al monarca. ¿Por qué? Porque los estatutos municipales, las ciudades fueron creadas por el monarca. Entonces ni modo que el monarca dotara a la ciudad y luego se limitara. Pero sí los dotó de un sistema de autonomía en el sistema de rotación de cargos públicos, donde dejó que los criollos, ¿verdad?, tomasen las riendas de la vida municipal. Bueno, esto de alguna manera se empieza a cerrar en el siglo XVIII por estos afanes centralizadores del Estado moderno, y va a empezar a ahogar los pocos espacios de autonomía política que tienen los criollos. Por otro lado, también las comunidades indígenas empiezan a ser modificadas. Las comunidades indígenas, hablábamos también en la mañana de este tema, de cómo se pudieron haber preservado durante 300 años y siguen vivas en nuestros países que tenemos población indígena. ¿Cuál fue el sistema de sobrevivencia que tuvieron? Pues sus tierras. Tenían su personalidad jurídica, eran comunidades de tierras, con sus gobiernos, su patrimonio, sus privilegios. Bueno, ¿qué ocurre en el siglo XVIII? Que es un siglo de control sobre la tierra y que va a culminar en el siglo XIX con los procesos de desamortización contra las corporaciones. Ustedes hablan de la desamortización de las corporaciones eclesiásticas, pero ojo, en América, bueno, también aquí, pero en América la desamortización afectó no tanto a la iglesia, que sí la afectó, pero primero afectó a las comunidades de indios. Todos los indígenas también, estos espacios de autogestión que tenían sobre sus tierras, comienzan a ser condicionados por la corona en aras de una mayor racionalización del manejo de las finanzas públicas. Y si añadimos el tema que ya todos conocen, que es el de la iglesia, no solamente se reduce a los jesuitas, a la expulsión de los jesuitas, sino se reduce a un tema capital y fundamental, que en buena medida está detrás del movimiento de Hidalgo y de Morelos en 1810 en mi país, que es el asunto del fuero eclesiástico, que la propia corona está también queriendo condicionar, mermar y debilitar. Ya no se diga la presencia del clero regular, que la iglesia borbónica no va a tener ningún interés en prohijar ni fortalecer. Va a favorecer sobre todo el predominio de la iglesia diocesana, de la iglesia de los secular. Pero bueno, entonces ahí tenemos 3 puntos que demuestran cómo la sociedad novohispana, que por una parte está viviendo el auge económico,
y por otra parte está viendo el constreñimiento a lo político, y que ese auge económico, si bien sí queda en América mucho, ya con las crisis de la monarquía de finales del siglo XVIII y principios del XIX, está viendo cómo toda esa riqueza se va hacia la península, hacia Europa. Bueno, pues esto que fue lo que provocó realmente el estallido de la insurgencia. Que si la crisis de 1808 fue el detonante, pues es una cosa que podemos todos estar de acuerdo, pero ojo, no es el primer detonante. O sea, lo que quiero decir es que no fue 1808, la crisis de 1808, lo que provocó la independencia de América. Eso es falso de toda falsedad. Es un detonante, es una causa, es un detonante, pero las causas son más complejas. Las causas se dan fundamentalmente en la situación que está viviendo los territorios americanos respecto de la corona. Si a eso le añaden que los buenos conductores políticos como los Gálvez no tuvieron sucesión, no tuvieron sucesores buenos, sino al contrario, vinculados a redes de corrupción, se entenderemos que pues el horno no estuvo para bollos cuando en 1808 llegó una noticia fatal a nuestros países. Por primera vez en cientos de años, y me estoy refiriendo también al pasado prehispánico y al pasado inca, no nada más desde el siglo XVI, por primera vez no había un rey que gobernase. Por primera vez. Nunca había pasado eso, nunca había ocurrido eso. El rey no estaba, y el que se decía rey no se reconoció como tal. Porque también otra, aquí en España muchos españoles le juraron lealtad a José Bonaparte, aquí en la península. En cambio en América nadie. En América no hubo una sola capitanía, audiencia, municipio, universidad, cabildo de indios, consulado, tribunal de la Inquisición, capitanía general, intendencia, corregidor, subdelegado, ni uno que haya reconocido a José Bonaparte. En cambio aquí el Consejo de Castilla, nada más principiando con el Consejo de Castilla, dijo: yo sí lo reconozco. Es decir, ¿qué ocurre? Que América está mostrando su más absoluta y total lealtad al monarca español, que está preso, pero no tiene rey, no hay rey. Perdón. Ya viene un gran problema. Ahí viene el gran problema. Con esta situación se abren dos caminos. El camino que solicitamos la mayor parte de los cabildos americanos en 1808, que era: toda vez que no está el rey, así como ustedes están gobernando por su junta de Castilla, la junta de Sevilla, la junta de Sevilla o las juntas de Asturias y de Sevilla, bueno, pues muy sencillo: la junta de México, la junta de Buenos Aires, la junta de Quito, la junta de La Paz, la junta de Caracas. Era lo razonable. Eso era lo razonable. La paridad. Y ahí la torpeza política española de 1808-1810 fue enorme. No, ustedes no se gobiernan por sus propias juntas, sino que todos se gobiernan por la Junta de Sevilla. ¿Y por qué? Pues porque así lo decimos. Y ahí fue ahora sí que la gota que derramó el vaso.